Nuevamente muy buenas tardes y bienvenidos. En este momento voy a proceder a tocar el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Como bien saben, ya en los últimos días hemos estado hablando sobre los sacramentos en la Iglesia Católica. Primero fue el bautismo, luego fue la confesión y ahora vamos a tocar el sacramento de la Eucaristía. Bueno, hay que tener presente lo siguiente, y es que este sacramento en el Catecismo de la Iglesia Católica comprende los numerales del 1322 al 1419. Entonces, pasemos primero que todo, a definir lo que es la Sagrada Eucaristía. Hay que tener presente que este sacramento es el culmen de toda la vida cristiana. Es de hecho el corazón, o sea, lo más importante que tenemos todos los cristianos católicos. Es prácticamente el principio y el fin. Todo gira alrededor y en torno al sacramento de la Eucaristía. Este sacramento definitivamente no puede dejar de existir, dado que esta fue la instrucción y el mandato que dio Jesús. Entonces, pasemos a definirlo. Primero que todo, la Eucaristía, como ya les había dicho, es considerada el sacramento por excelencia, ya que es la fuente y cumbre de la vida cristiana. En ella se contiene y se ofrece y se recibe el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. ¿Correcto? Entonces, el sacramento de la Eucaristía, como ya he dicho, es lo más importante de todo cristiano, ya que es la forma de estar en común unión con Dios, en común unión con Jesucristo, ya que después del momento de la consagración y en el momento de la comunión, nosotros estamos recibiendo plenamente a Jesucristo, estamos recibiendo su sangre, su cuerpo y su divinidad. Si de pronto alguien quiere ingresar a hablar, a hacer alguna pregunta o aportar algo, puede solicitar ahí en la parte derecha de sus dispositivos, le dan en solicitar, o sea, solicitar unirse. Bueno, continúo. El sacramento de la Eucaristía tiene diferentes nombres. Lo conocemos, voy a decir los nombres tal como se le conoce en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es, como ya dije, Eucaristía, dado que el nombre de la palabra Eucaristía viene del griego, que en realidad significa acción de gracias. Entonces se le puede conocer en nuestro idioma como Eucaristía, acción de gracias. También se le conoce como banquete del Señor. Se le puede decir la fracción del pan. También comunión, es una palabra muy poco común, pero también se le puede llamar a la Eucaristía comunión. Y lo más común, lo que más se escucha es misa. Se le dice la Santa Misa, ¿por qué? Porque en la liturgia de la Eucaristía o de la misa, una vez se realiza, se invita a realizar esa misión. Misa viene de la palabra missio, que significa misión. O sea, en la Eucaristía se nos da esa misión de cumplir la voluntad de Dios en la vida cotidiana. Entonces, ya habiendo resumido parte de tanto del significado como también de los diferentes nombres, ahora pasemos a trascender un poco, a mirar un poco más profundamente lo que es este sacramento. Este realmente es un memorial, o sea, no es un recuerdo histórico, o no es como lo hacen ver las sectas, que no, o sea, restándole su importancia, lo hacen ver como que no, es algo que debemos de recordar. No, este es un memorial donde se vive la presencia viva
que actualiza el sacrificio de Jesucristo. Este sacramento Jesús lo mandó y lo instituyó en la Santa Cena, cuando dijo: hagan esto en memoria mía. Debemos de tener presente que no solamente está ese fundamento bíblico, también recordemos que todo el Antiguo Testamento nosotros tenemos lo que es la sombra de lo que se iba a dar, de lo que iba a venir. Por lo tanto, la sombra de la Eucaristía nosotros la podemos ver reflejada en el Antiguo Testamento, cuando Melquisedec, ese sacerdote y rey que ofreció pan y vino en sacrificio a Dios. Esto es extremadamente importante, dado que en el Antiguo Testamento y según la antigua ley, principalmente las leyes ceremoniales, los sacrificios para el perdón de los pecados y los que se debían de ofrecer a Dios era de animales y sacrificios cruentos. Sin embargo, el sacrificio que Melquisedec brinda es el pan y el vino, y esta fue la sombra de la institución de la Eucaristía que vemos nosotros en el Nuevo Testamento. Le doy la bienvenida a todos los que se están uniendo. Pueden, si quieren hacer alguna pregunta o aportar algo, pueden darle en la parte derecha de su dispositivo en solicitar unirse. Continúo. En este sacramento de la Sagrada Eucaristía, nosotros podemos ver que la Iglesia nos enseña que es la fuente y cima de toda la vida cristiana, lo que quiere decir que nuestra vida espiritual comienza en ella y se encamina hacia ella. Y para nosotros los cristianos católicos, pues básicamente culmina en ella, dado que la última vez en que recibimos la Eucaristía es cuando nos llevan allá a la Eucaristía, pues luego de que nuestro cuerpo es preparado y antes de ser o sepultados o cremados. Todo gira en torno a la Eucaristía. En la Eucaristía nosotros vemos diferentes cosas. Una de ellas es la transubstanciación. Cuando Jesús dijo: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, no se refería a un símbolo. En ninguna parte de las palabras de Jesús vemos que Jesús dice: esto simboliza. No, Jesús dice: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Con estas palabras Él nos dio el don único de su presencia real en el pan y el vino de la Eucaristía. También podemos verlo reflejado cuando Jesús siempre hace alusión a decir: porque mi cuerpo es verdadera pan y mi sangre es verdadero vino. O sea, Jesús siempre hablaba en sentido literal. Nunca era una alegoría o un simbolismo, no. Jesús siempre se refirió a que era algo literal, que su cuerpo era verdadero pan y su sangre era verdadera vino. Y de hecho él mismo decía: quien no coma mi cuerpo y quien no beba mi sangre no tendrá vida eterna. O sea, todos estos textos bíblicos nos hacen referencia a que Jesús nunca quiso decir que era un mero simbolismo, como las sectas protestantes lo dicen. Hay que tener presente que para participar de este sacramento hay que primero tener presente y ser conscientes de que allí está realmente Jesús. Por lo tanto, debemos de participar con respeto y devoción, ya que no es un acto superficial, es un encuentro profundo con Jesucristo.
y de hecho es extremadamente importante la Eucaristía, dado que nos sirve para, solamente por el hecho de asistir a la Eucaristía, se nos son perdonados los pecados veniales. Y de hecho, para ser partícipes de este sacramento, no podemos estar con alguna falta o pecado mortal, alguna falta o pecado grave. Si se tiene alguno de estos, entonces debemos de recurrir al sacramento de la confesión. Algunos beneficios espirituales de la Eucaristía son, por ejemplo, las bendiciones, como ya dije, el perdón de los pecados veniales, fortalece la unidad de la Iglesia, se pueden ofrecer sufragios por los vivos y por los difuntos, y nos otorga gracia para preservarnos de pecados mortales, y de hecho también fortaleza, gracia y fortaleza para preservarnos en todos los momentos de tentación o de caer en algún acto de pecado que nos enemiste con Dios. El tema de la Eucaristía merece mucho, mucho más tiempo, dado que hay que, además de comprender lo que es la Eucaristía en sí, hay que entender también todos los momentos eucarísticos, lo que significa cada uno y en general los ritos litúrgicos. Pero por ahora vamos a centrarnos en lo del sacramento únicamente. Por ejemplo, algo que debemos de tener muy presente en la Eucaristía es el momento de la consagración. El momento de la consagración del pan y el vino es extremadamente importante. Es uno de los momentos más importantes de la Eucaristía, dado que allí es donde el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. No es como lo dicen algunas sectas protestantes de que es solo simbolismo. Ellos siempre dicen eso y lo recalcan, pero es totalmente falso. Jesús, en todas las partes en que tocó este tema, Jesús siempre habló muy claramente y habló de forma muy literal. En ningún momento lo dijo pues algo contrario. Siempre dijo que su cuerpo era el verdadero pan y su sangre era verdadero vino. ¿Qué es lo que significa en el momento de la consagración? Que el pan y el vino se transforman. Esto significa que lo que no cambia son los accidentes. Tenemos que tener en cuenta que según las definiciones filosóficas, cada objeto tiene su sustancia y sus accidentes. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, pues, el pan y el vino, su apariencia de pan, su sabor, su olor, la textura y todo lo demás que nosotros podemos percibir con los sentidos, eso no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Efectivamente, es la sustancia. La sustancia en sí, que es la realidad profunda del objeto que nosotros traigamos a colación, que en este caso sería el pan y el vino. La sustancia de ese pan y de ese vino, en su realidad más profunda, sí cambian. Ya no son más un pan y un vino cualquiera, sino que se transforma, se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. A esto es a lo que nosotros llamamos un misterio de fe. ¿Qué quiere decir? Que no se puede explicar con la razón o probar de forma empírica. Pero, por ejemplo, para aquellos que puedan decir, no, esto es muy conveniente, dado que entonces cualquiera puede inventarse cualquier cosa con cualquier otro objeto, de que, por ejemplo, que este tinto entonces también puede transformarse en sangre.
no es así, dado que Jesús a través del tiempo, durante muchos siglos y hasta hoy en día, para todas esas personas incrédulas, les ha mostrado que efectivamente es así. Y esto lo podemos ver en lo que son los milagros eucarísticos. Los milagros eucarísticos cualquier persona puede investigarlos. Yo voy a pasar, por ejemplo, a darles algunos ejemplos de los milagros eucarísticos. Permítame, ya les confirmo. Tenemos, por ejemplo, desde la antigüedad. Voy a darme algunos milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en general y algunos otros que son reconocidos por los obispos locales. Entonces, tenemos el milagro más conocido de entre las personas pues, que estudian o conocen sobre este tema, que es el de Lanciano, que es en Italia, perdón, en el siglo VIII. Este es uno de los más antiguos y famosos, dado que le ocurrió a un monje que dudaba mucho sobre la presencia real de Jesús en el pan y en el vino. Y en el momento de la consagración, él mismo vio cómo la hostia se convertía en carne y el vino se convertía en sangre. Hay que tener algo muy presente, y es que estos milagros eucarísticos, absolutamente todos, aún se preservan hasta el día de hoy. Ese pan, los panes que se han convertido en carne y el vino que se ha convertido en sangre, se conservan hasta el día de hoy y han sido objeto de investigación científica. Otro milagro eucarístico es el milagro de Bolsena, que es también en Italia. El sacerdote dudaba de la transubstanciación y efectivamente vio cómo la hostia en su mano en el momento de la consagración comenzó a sangrar y empapaba todo el corporal, en la parte de abajo. De hecho, este milagro, que fue en el año 1263, dio origen a que el Papa realizara o diera origen a la fiesta del Corpus Christi. Ahí nace el Corpus Christi, justamente por este milagro eucarístico. Hay que tener en cuenta algo. El Papa Urbano VI, perdón, el Papa Urbano IV fue el que dio origen al milagro, a la fiesta del Corpus Christi. Y como les decía, todo esto se va conservando todavía hasta la actualidad, ya que no se pudre, no se daña, no le pasa nada. A este milagro eucarístico le hicieron una investigación y efectivamente la sangre dio en tipo de sangre AB. Esto lo quiero resaltar por algo muy importante que vamos a ver en los demás milagros eucarísticos, sobre todo los más recientes. Y ahí pasamos a ver el milagro de Lanciano. O sea, eso es un lugar que queda en Italia. En este milagro eucarístico, que fue analizado en 1970, se determinó y se concluyó que el tejido del pan era un tejido miocárdico. ¿Eso qué quiere decir? Que era un tejido del corazón, de corazón humano. Y la sangre también era tipo AB. Y de hecho, aquí quiero hacer un paréntesis. La sangre tipo AB en los milagros eucarísticos es el mismo tipo de sangre que se ha encontrado en los análisis de la sábana santa o el manto de Turín, como también algunos lo conocen. Esto pues es para que lo tengan muy presente y que es un dato muy curioso. Otro de los milagros más recientes es el de uno que ocurrió de hecho en Buenos Aires, donde en 3 ocasiones diferentes las hostias consagradas
que se encontraron en el sagrario. O sea, tengamos presente y recordemos que una vez que las hostias y el vino son consagrados, si sobran hostias, se guardan en el sagrario, pero no se desechan. Y en todo momento continúa siendo cuerpo y sangre de Jesús. Tengamos presente que nosotros, a diferencia de los ortodoxos, creemos en la transubstanciación, que quiere decir que una vez sean consagrados y convertidos en el cuerpo de Cristo, permanecen así. Mientras que los ortodoxos consideran que ocurre es la consubstanciación, o sea, que solamente son cuerpo de Cristo mientras se esté celebrando el acto litúrgico y luego pasa a volver a ser un pan normal. Pero no, nosotros los católicos creemos es en la consubstanciación, que quiere decir que continúa y permanece para siempre, convertidos en esencia en el cuerpo de Cristo. Entonces, retomando nuevamente pues el milagro eucarístico de Buenos Aires, que les estaba mencionando, en 3 ocasiones diferentes se encontraron en el sagrario hostias, o sea, lógicamente ya habían sido consagradas previamente, porque las hostias, si no son consagradas, pues no han tenido ningún cambio, no han tenido ninguna transubstanciación. Fueron encontradas estas hostias en el sagrario, transformados en tejido humano y derramando sangre humana. Las investigaciones y las pruebas científicas que se hicieron, que de hecho estas investigaciones científicas fueron ordenadas por el entonces arzobispo Jorge Bergoglio, el difunto Papa Francisco, revelaron que este tejido también era músculo cardíaco de corazón humano y que la sangre era tipo AB. Otro de los milagros eucarísticos de transformación pues se encuentra en Legnica, que queda en Polonia, y esto ocurrió en el 2013. Acá lo que ocurrió fue que una hostia cayó al piso, una hostia consagrada pues lógicamente, y luego de que cayó al suelo se guardó en agua hasta que se disolviera. Aquí hago un paréntesis, y es que cuando estas cosas ocurren, lo que se debe hacer es que la hostia definitivamente y lógicamente no se puede tirar a la basura, como si fuera basura, me refiero a la hostia consagrada, y tampoco pues puede tirarse a drenaje, nada de eso puede pasar. Cuando ocurre alguno de estos accidentes, que de hecho en los ritos litúrgicos hay muchas formas de prevenir que esto ocurra, porque no debería de ocurrir. Hay personas pues muy fieles que así caigan al piso, lo recogen y lo consumen. Eso sería lo ideal. Pero si no, si definitivamente hay que prescindir de la hostia consagrada, en el ritual se especifica que se debe de diluir en agua y luego echarse en tierra, en un árbol, en una mata, como sea, pero no puede ser desechado como si fuera basura. Ya aquí cierro el paréntesis porque es importante tener ese contexto del por qué fue guardado en agua. Entonces lo que ocurrió en Polonia en 2013 es que esa hostia consagrada, al caerse al piso, la recogieron y la guardaron con agua para que se disolviera en el agua y luego ya desecharla debidamente. Sin embargo, cuando fueron a ver y ya iban a desecharlo, lo que vieron fueron manchas rojas, y al investigar esas manchas rojas resultaron ser tejido miocárdico, o sea, tejido
de la parte del corazón humano. Se realizaron efectivamente las investigaciones científicas pertinentes y determinaron que, ahí fue pues cuando determinaron que era tejido cardíaco humano y que además tenía un avanzado estado de estrés. Eso efectivamente es un gran mensaje, sobre todo en estas épocas contemporáneas. Este milagro fue en el 2013 y ya sabemos cómo ha estado el mundo en estos últimos años. O sea, este es un mensaje que nos lanza Jesús de cómo nos encontramos nosotros espiritualmente y todo el estrés que le estamos causando. Estos son pues algunos de los milagros eucarísticos. Luego ya ustedes pueden ir investigando cada uno o muchos otros. Hay más de 100 milagros eucarísticos que se tenga conocimiento, tanto aprobados por la Iglesia en general como aprobados por los obispos locales. Entonces pueden ir buscando. Y hay también muchos contemporáneos, o sea, de nuestras épocas actuales. Los milagros eucarísticos no solo implican una transformación visible de la hostia y del vino en carne y sangre, también son preservación milagrosa de las hostias, el sangrado y muchos otros eventos extraordinarios que ocurren solamente por exponer el Santísimo. Para los que no saben, cuando nosotros los católicos hablamos de el Santísimo, es exponer la hostia consagrada y rendirle adoración o exponerla por algún evento extraordinario, tal como otro de los milagros eucarísticos, que se considera pues así eucarístico, que ocurrió en Colombia, en Tumaco. Esto fue en el año 1906, donde un sacerdote muy devoto con mucha fe expuso el Santísimo, o sea, una hostia consagrada, en una ocasión que hubo un maremoto. La ola era muy alta y amenazaba con adentrarse a Tumaco. Sin embargo, el sacerdote al exponer el Santísimo, la ola del maremoto se detuvo inmediatamente. Al momento del sacerdote exponer el Santísimo, se detuvo inmediatamente y este fue considerado en su momento por él y por todas las personas pues que estaban allí presentes un milagro. Pues efectivamente es un milagro, dado que sabemos cómo es la fuerza de la naturaleza y que no se detiene por nada. Sin embargo, cuando este sacerdote expuso el Santísimo, la hora de este maremoto se detuvo ante la exposición de la hostia consagrada. Ya con esto finalizamos pues el paréntesis, el resumen de los milagros eucarísticos, que los estaba exponiendo justamente para aclarar el tema de la transubstanciación, donde visiblemente los accidentes del elemento nosotros los vemos iguales, pero su esencia cambia. Con esto finalizamos el tema de la transubstanciación, o sea, los accidentes y el cambio de la sustancia, que no es un invento, sino que Jesús lo hace muy presente y demuestra para todas esas personas incrédulas que esto es realmente así, tal como lo había dicho él desde que estuvo aquí en la tierra, que el pan era verdadera carne y el vino era verdadera sangre. Correcto. Ahora continuemos entonces con la exposición del sacramento. Este sacramento es muy atacado por diversas sectas
y con argumentos muy... disculpe. Bueno, como decía, este sacramento es muy atacado por diversas sectas y con argumentos muy ambiguos, con argumentos nada sólidos, muy débiles. Por ejemplo, como ya lo había tocado, ellos dicen que es una interpretación simbólica y eso es totalmente falso, dado que Jesús en ningún momento habla de que el pan y el vino sean una representación simbólica. Al contrario, los mismos judíos de esa época, cuando Jesús decía que debían, para ser salvos, debían de comer su carne y beber su sangre, hasta los mismos judíos entendieron que era literal. Es por eso que en el pasaje del Evangelio se dice que muchos de sus discípulos comenzaron a irse porque eso ellos no lo concebían, no podían hacerlo. Ellos lo entendieron de forma literal, pero hoy en día las sectas protestantes dicen que es algo simbólico, cosa poco coherente, dado que hasta los mismos judíos de esa época entendieron que era algo muy literal. Y una vez se dispersaron sus discípulos, el mismo Jesús fue a donde sus apóstoles y les dijo: ¿ustedes también quieren irse? O sea, Jesús en ningún momento les dijo, esas personas que se fueron no entendieron que esto era mero simbolismo. No, Jesús en ningún momento dijo eso. Jesús dijo, ustedes también quieren irse. O sea, queriendo decir, si ustedes no aceptan y de que esto es verdad y no quieren comer mi carne ni quieren beber mi sangre, entonces váyanse, como hicieron esos otros. Los invito a que se vayan. No, Jesús en ningún momento explicó ni les informó eso. Al contrario, Jesús les invitó a sus propios apóstoles a que se fueran, a que se largaran si no aceptaban esto. Y los apóstoles no lo hicieron. ¿Por qué? Porque allí, en esa época, se entendía que era literal. Otro argumento que dan, y es un argumento muy falaz, de hecho, pues casi ni lo escucha uno. Otro argumento que dan las sectas protestantes es que la Eucaristía no se toca ni se implementa en el Evangelio de San Juan. Sin embargo, el mismo Evangelio de San Juan los contradice a ellos, dado que en el Evangelio de San Juan es donde se especifica cómo es que debe de ser la Sagrada Eucaristía. Y en el mismo Evangelio de San Juan, por ejemplo, podemos verlo en San Juan 6, especifica que el mismo Jesús decía que yo soy el pan de vida. De hecho, o sea, San Juan es el que da con toda claridad, con toda firmeza y con toda literalidad que la transubstanciación sí es correcta. En el Evangelio de San Juan es donde más Jesús especifica o narra, pues, que Jesús especifica que quien no coma su carne y no beba su sangre no tendrá vida eterna. Podemos verlo en San Juan 6, 53 al 56. Entonces, no es cierto de que no toca el tema de la Eucaristía. No, lo toca tanto que de hecho de ahí se genera toda la doctrina de la transubstanciación, además de la institución de este sacramento como sacramento eucarístico. Y otro argumento que dan las sectas protestantes es que la presencia de Cristo, bueno, específicamente esto es un argumento de la Iglesia Ortodoxa, de que la presencia de Cristo solamente está en el acto litúrgico y fuera del acto litúrgico no. Como ya lo expliqué antes, es el tema de la transubstanciación y la consubstanciación. Pero
los mismos milagros eucarísticos que ya mencioné refutan eso, y además tampoco se especifican en ninguna parte del Evangelio, ni tampoco la tradición oral especifica que eso sea así, de que el pan, una vez consagrado, se desconsagre. De hecho, eso es ilógico. En ninguna parte de la Biblia se menciona que una bendición de Dios ya deja de tener efecto, o que una bendición de Dios sea eliminada. O sea, nada que venga de Dios puede ser eliminado por nada de este mundo ni del hombre. Entonces, una vez que se consagra ese pan y ese vino, que eso es a través de una bendición, eso permanece. O sea, lo consagrado no se desconsagra simplemente porque las personas lo crean así. Eso es algo muy importante en este tema del sacramento de la Eucaristía. Ahora vamos a pasar a ver cómo el tema de la Eucaristía ha trascendido no solamente en la época de los apóstoles, sino a lo largo de toda la tradición. De hecho, haciendo pues un breve paréntesis, cuando algún protestante pide una prueba de la tradición oral, la misma Eucaristía en sí es la prueba. La Eucaristía en sí y el rito litúrgico es una prueba de tradición oral. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la Biblia hay un manual de cómo debe de celebrarse la Eucaristía. Tampoco hay unas instrucciones de cómo deben de ser los ritos litúrgicos de la Eucaristía. Sin embargo, en los primeros padres apostólicos esto sí se ve. O sea, desde los primeros siglos los cristianos efectivamente creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y de hecho San Ignacio de Antioquía en el primer siglo hablaba de la Eucaristía como la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Así se refería él a la Eucaristía. Y de hecho, pues el mismo San Pablo le advertía a los corintios las consecuencias de recibir la Eucaristía indignamente. O sea, podemos verlo en Corintios 11 del 27 al 29, donde él, en Primera Corintios 11 del 27 al 29, donde San Pablo les dice las consecuencias de comer y beber, de comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre indignamente. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ya desde los apóstoles y el tiempo de los primeros padres cristianos, los primeros siglos, se creía fielmente en ello y se le dio continuidad a dicha tradición. Debemos de tener presente que todo el rito fue evolucionando perdón. Debemos de tener presente que el rito de la Eucaristía, si bien ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, debemos de tener presente que nunca su esencia ha cambiado. O sea, el significado central se ha preservado desde los apóstoles, que justamente es lo que ya hemos venido diciendo, y esto se ha conservado como un tesoro de la Iglesia. En la Eucaristía nosotros tenemos la presencia real de Jesucristo, y de hecho pues podemos verlo en el Catecismo de la Iglesia Católica, que se especifica muy bien todo esto en los numerales que ya les había informado. Podemos ver todo el tema de la Eucaristía, numerales del 1322 al 1419,
donde se especifica todo sobre ella. También se habla sobre sus nombres y el significado de ellos. Y debemos de tener presente también cuáles son sus fines, que de hecho también se especifica en el Catecismo de la Iglesia Católica. Los fines de la Eucaristía se ofrece como alabanza y acción de gracias para glorificar a Dios por sus dones. También la Eucaristía la ofrecemos como reparación. ¿Por qué? Porque es una reparación para pedir perdón por los pecados, tanto de vivos como de difuntos. Por eso muchas veces se escucha en las Eucaristías que antes de comenzar o en el momento de comenzar la celebración, se dice que esta Eucaristía se hace a nombre de X persona, o también se dice que se hace a nombre de X persona por acción de gracias, por su cumpleaños, y no solamente por las personas vivas, también orando por el alma de X difunto, o también en general por el alma de todos los difuntos. También hay muchas personas que tienen la buena práctica de celebrar las Eucaristías por todas las almas del purgatorio. Luego vamos a tocar el tema de todo lo que hace una Eucaristía por estas almas, todas las almas que logran superar esa pena. Y el tercer fin de la Eucaristía es elevar a Dios una súplica, es implorar las bendiciones de Dios, implorar su gracia, implorar su perdón, su misericordia. Por eso el sacerdote, cuando extiende sus manos, es en acto de mostrarle al Padre las heridas de Jesucristo, justamente implorando y pidiendo su misericordia, su perdón, pidiendo el perdón y la misericordia al Padre por todo lo que padeció Jesucristo, ya que Él padeció por nuestros pecados. Como ya había dicho antes, el principal requisito para recibir la comunión es, lógicamente, estar bautizados, haber tenido la iniciación cristiana, que es lo que en los videos anteriores habíamos tocado. Y algo muy importante que no se puede olvidar, que vuelvo a recalcar, es estar en gracia, o por lo menos no tener pecados mortales, pecados graves. Si se tiene algún pecado mortal, yo personalmente recomiendo más bien no recibir la comunión. No recomiendo que no se reciba. Hay sacerdotes que dicen que bueno, que pueden comulgar y que luego confesarse, pero yo lo veo contraproducente. Yo personalmente no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es que el hecho de usted recibir la comunión, San Pablo ya lo critica a los corintios, de recibirlo indignamente, no es bueno. Así usted tenga el sentimiento, o mejor dicho, así se tenga ese pensamiento de luego confesarse. No, ¿por qué? Porque usted no está obligado en la Santa Eucaristía recibir la comunión. Como no está obligado en recibir la comunión, menos en un estado de pecado mortal, entonces mejor no lo haga. Puede recibir la comunión luego, puede recibirla después de confesarse. Es mejor así a recibir indignamente el cuerpo y la sangre de Jesús. Muchos dirán, no, pero entonces si no puedo recibir la comunión, entonces ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a la misa? No, a la misa así se debe ir, ya que eso es otra cosa pues que cabe recalcarse, y es que la Iglesia Católica manda a los fieles a tener
a asistir a la misa todos los domingos y los días de precepto. No asistir es un pecado. Entonces, efectivamente, vaya, tenemos que ir. Si tenemos algún pecado mortal, pues simplemente no comulguemos. Podemos comulgar luego, dentro de 8 días o en semana, si se tiene la facilidad también de asistir en semana, pero luego de confesarnos. Yo personalmente no recomiendo recibir la comunión estando con algún pecado mortal, a pesar de que algunos sacerdotes digan que sí. Como digo, es una opinión personal, yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Por lo que ya dije, no es una obligación comulgar. Sí es una obligación de asistir a la Eucaristía, pero no es obligación comulgar. Entonces, ya teniendo presente esto de las condiciones pues, para recibir la comunión, de estar confesados o por lo menos no tener pecados mortales y tener la iniciación cristiana, o mejor dicho, el bautismo, ahí sí podemos participar tanto de la Eucaristía como de la Sagrada Comunión. Y como les decía, pues para los católicos es una obligación dominical, y no solo dominical, sino que también en los días de precepto. A no ser de que se los impida pues algo de fuerza mayor, como enfermedad, algo pues que ocurra que definitivamente no pueda asistirse. Ahí sí pues la iglesia es mucho más benevolente, ya no hay ningún inconveniente o pereza, inconveniente o pecado. Pero si es por pereza que no se asiste, o porque prefiere ver un partido y no se lo va a perder, por algo vano, por algo mundano, que no se asiste a misa en estos días, eso sí no. Y de hecho es un pecado que se debe de confesar, porque de hecho está en una de sus leyes, que es guardar las fiestas. La Eucaristía, debemos de tener presente que este sacramento es el culmen de todo cristiano y también es fuente de santidad. Y no solamente es fuente de santidad, porque se dice que es fuente de santidad por la recepción de la Eucaristía que alimenta la vida de los creyentes. O sea, la Eucaristía nos une a Cristo y a los demás miembros de la Iglesia. Nos fortalece en la vida de caridad y santidad. O sea, todo todo se manifiesta y todo va confluyendo en eso, en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía está verdaderamente Cristo. Por eso es el centro y culmen de todo, porque Cristo es el centro. Y de hecho, la Eucaristía es un anticipo de la gloria futura. O sea, en el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la Eucaristía es un anticipo del banquete celestial. Recordemos que en el Evangelio y en el Apocalipsis nos dice Jesús que al final de todo, al final de los tiempos, vamos a estar en el banquete de las bodas del Hijo del Hombre. Vamos a estar en ese banquete final en donde solo seremos invitados los que seguimos fielmente la doctrina de Cristo. Y ese banquete final, nosotros vemos una alegoría actualmente en nuestro tiempo a través de la Eucaristía. La Eucaristía, por eso también se le llama, además de misa, se le llama banquete. ¿Por qué? Porque es una conmemoración de la cena del Señor. O sea, no es solamente un memorial de su pasión, muerte y resurrección, sino que también es un banquete donde tenemos un banquete cristocéntrico, donde tenemos a Jesús ahí presente, donde efectivamente lo comemos a Él y
tenemos la alegoría de ese banquete celestial en donde estaríamos asistiendo. Hay que tener presente una última cosa sobre este sacramento, el sacramento de la Eucaristía, y es que este es un sacrificio incruento. ¿Qué quiere decir? O sea, normalmente las sectas protestantes a menudo no aceptan a la Eucaristía porque la Eucaristía es un sacrificio para los católicos, sino que ellos lo tienen como un evento conmemorativo. O sea, rechazan la noción de que la misa sea un sacrificio incruento de Cristo en el altar, y eso es lo que argumentan, ya que para ellos pues esto fue un evento único y que Jesús, entonces ellos no aceptan que Jesús esté constantemente en cada Eucaristía muriendo y reviviéndose eso, pero no. Para nosotros este es un sacrificio incruento, ya que Jesús efectivamente murió en la cruz, pero esto fue una única vez y para siempre. Nosotros tenemos como la misma palabra lo dice, un sacrificio incruento, o sea, no es un sacrificio como se practicaba en el Antiguo Testamento, no. Jesús es el sacrificio eterno hasta el fin de los tiempos. En la Eucaristía se hace presente todo esto. Y para los católicos, aquí haciendo pues un paréntesis, hay que tener muy presente que la Eucaristía se debe de llevar, se debe de vivir, mejor dicho, de principio a fin. Quiero hacer un paréntesis aquí sobre este tema, ya que muchas veces nosotros vemos personas que retomando pues lo de ahora del tema de la comunión, cuando hay personas que no pueden comulgar porque están en pecado mortal, simplemente escuchan la misa y antes de que el padre comience a dar la comunión a los fieles, o en el momento en que está dando la comunión a los fieles, esas personas se retiran, se van, sea porque no pueden comulgar o por algún otro motivo, y no esperan algo muy importante, que es la bendición final. A eso es a lo que voy. Nosotros debemos de ser partícipes de principio a fin de la Eucaristía. ¿Y cuál es el final de la Eucaristía? La bendición final, cuando el Padre ya finaliza todo y termina de dar la comunión a los fieles. Luego ya de que dé la oración final, ahí sí da la bendición. Solo después de que se dé esa bendición es que ya ahí sí podemos retirarnos, más no antes. De hecho, eso me recuerda a una aparición mariana. No recuerdo en cuál aparición es, pero María dice que se entristece al ver que muchos de nosotros nos retiramos antes de la bendición, sin nosotros tener conocimiento de que también en esa bendición final se derrama muchas bendiciones desde el cielo. En esa aparición mariana, de hecho, dice que muchos de los fieles se van sin recibir estas bendiciones que se derraman desde el cielo por no esperar esa bendición final. Y esto es muy importante, ya que efectivamente toda la Eucaristía, todo el rito de la liturgia es un derramamiento de bendiciones hasta el final. Y al final, todo ese derramamiento de bendiciones confluye en esa bendición. Entonces, si nos retiramos, quedaremos sin muchas de esas bendiciones que normalmente se reciben en las Eucaristías. Esto, lógicamente, es un mensaje pues para
los católicos. Lógicamente, los protestantes no creen en ello y pues tampoco van a creerlo. Pero para nosotros los católicos que sí creemos fielmente en la Sagrada Eucaristía, es un mensaje, es una invitación a que siempre esperemos hasta el final, hasta la bendición final. Bueno, ya aquí concluimos entonces todo lo hablado en, en este video sobre el sacramento de la Eucaristía. Luego continuaremos con los demás sacramentos. Muchas gracias por su participación y gracias a todos pues, los que estuvieron presentes. Hasta luego.